La vida era dura en Sunagakure, la aldea era una de las 5 grandes en las naciones elementales, pero también era considerada la más débil e indefensa, no solo estaba en medio de un desierto, lo que hacía complicada la vida normal, incluso con la gran protección que proveía, sino que también complicaba la supervivencia y superación de sus ninjas, al ser una aldea en medio de un gigantesco desierto hacía difícil, sino completamente imposible, el sembrar y cultivar comida o criar animales para el mismo propósito. Por lo tanto, sus ninjas la tenían el doble de difícil para nutrirse de forma correcta y necesaria. Por esta razón había buscado una alianza con una de las aldeas, incluso si era la única interesada, más grandes y poderosas, además de bien abastecidas, Konoha producía una muy buena cantidad de comida y lo que no lo obtenían de sus muchos aliados. Si bien la principal preocupación de Suna en una alianza era el alimento, también les interesaba la protección, estando aliados con Konoha significaba que de ser atacados ellos ayudarían, del mismo modo si Konoha era atacada Suna tenía el deber de ir a ayudar. Konoha por el contrario adquiría pocas cosas con relación a lo que adquiría Suna, principalmente metales que se podían encontrar en el desierto. Con eso se podía hacer kunais y shurikens, el metal se podía conseguir en muchos lugares, pero ninguno estaba tan bien refinado como el de Suna. Además de eso también tenían unas cuantas rutas de comercio que sin su ayuda sería muy difícil o casi imposibles de cruzar. Konoha no tenía una necesidad tan grande de ellos, pero algunos de los ninjas más experimentados y conocedores de la política sabían por qué Konoha había aceptado conversaciones para recuperar su alianza. Hablando de poder militar en verdad había solamente 3 grandes aldeas, Konoha, Kumo e Iwa, más abajo se encontraban Suna y Kiri, se las podía considerar más aldeas medianas que grandes, el resto estaba en la categoría de menores, aunque Oto habían estado acercándose bastante al poder de Suna y Kiri. Kumo, Iwa y Konoha estaban tan equiparadas que cualquiera que sufriera algún percance por más mínimo que fuera podía ser atacada por las otras 2. Eso es lo que habían hecho que Konoha aceptara conversaciones para arreglar el problema que habían causado, incluso si habían sido tan ciegos para no ver los engaños del Sannin Serpiente. Kiri estaba en guerra civil por lo tanto no se metería en nada que tuviera que ver con el resto, Suna era demasiado pequeña para sobrevivir sola, las otras 3 pendían de una cuerda muy fina entre la paz y la guerra. Para mantener esa paz, Konoha había aceptado un preacuerdo, pero no quería que fuera solo de palabra, ya los habían traicionado antes, por lo tanto, se aceptó un acuerdo matrimonial, pero tenía que ser entre uno de sus ninjas con el suficiente poder político para tener cierto control en Suna. Eso dejaba a muy pocos ninjas disponibles, Suna no tenía tanto clanes como otras aldeas, no tuvieron más remedio que usar a lo más cercano a la realeza que poseían, todo recaía en los hombros de los hijos del Kazekage, también teniendo en cuenta que 2 de ellos estaban presos en Konoha, más o menos. Lastimosamente incluso entre ellos tenían sus barreras, Kankuro siendo el mayor sería la opción más razonable, pero era uno de los pocos titiriteros que quedaban en la aldea, y ese era un arte ninja tan valioso como un Kekkei Genkai, quizá incluso algo más valioso ya que no era algo que se podría o no heredar, sino que se podía enseñar a cualquiera que poseyera las aptitudes para el arte. El arte de las marionetas no podía ser entregado a otra aldea por lo tanto estaba completamente negado que fuera Kankuro. Gaara podía ser considerado ya que era el siguiente miembro masculino de la familia, pero al ser el contenedor del Ichibi estarían entregando la bestia a Konoha, por lo tanto, estaba negado también. Eso dejó solamente como opción a Temari, ofrecieron el trato y los consejos de Konoha aceptaron, fue un gran alivio para todos ya que con eso pudieron volver a su aldea sin ningún problema e incluso llevando algo de comida para sus ciudadanos, cosa muy necesaria ya que todo el mundo estaba muriendo de hambre. Eso fue lo que causó su rebelión, todo había comenzado cuando su Kazekage fue atacado, en un principio pensaron que era solamente el típico atentado contra el líder de la aldea. Pero dentro de un tiempo se dieron cuenta que la comida y las misiones cada vez llegaban en menor cantidad, por supuesto fueron a investigar, y encontraron a ninjas de Konoha robando misiones, con la disminución de la comida que llegaba de la más poderosa aldea ninja, solo podía indicar que estaban siendo traicionados. Fue más o menos por esa misma época que apareció Orochimaru y les llenó la cabeza de ideas sobre venganza. Siendo solo ellos era imposible hacer algo, pero siendo 2 aldeas era posible, difícil pero posible. Los planes pronto comenzaron a formarse, y como pieza central estaba su propia bestia con cola, por lo tanto, entrenaron aún más duro al equipo de Gaara, pensando exclusivamente en el momento en que se vengarían, creían firmemente que sería el equipo más fuerte de los exámenes Chunin, evento que usarían a su favor en su rebelión.
pero no contaban con el impresionante ninja con el que se toparon. En un principio la idea era que sus Chunin lanzarían un poderoso genjutsu para dormir a los civiles. Eso haría que los ninjas de Konoha tuvieran que defenderlos y preocuparse por ellos, distrayéndolos efectivamente y facilitando su propósito, pero Gaara se enfrentó a un genin que no solo pudo con él, sino que también tenía el suficiente poder para hacerle frente al Ichibi o por lo menos mantenerlo ocupado. La bestia se liberó antes de lo planeado, haciendo que los civiles salieran del estadio y se dirigieran a los refugios, lo que a su vez causó que los ninjas defensores se preocuparan solo por los invasores. El que no tuvieran que preocuparse por el Ichibi también influyó y terminaron perdiendo desastrosamente, y con algunos de sus ninjas siendo apresados. Sea como sea, lograron alimentarse correctamente una vez más y solo tenían que esperar por la respuesta de Konoha. Respuesta que justo ese día les había llegado. Konoha había enviado información e incluso vídeos de todos los posibles candidatos a ser el prometido de Temari. Se sorprendieron que enviaran a ninjas prometedores o leyendas, habían esperado que elijaran simplemente a un ninja cualquiera. Primero comenzaron por los más cercanos a su edad, entre los que se encontraban Sasuke Uchiha, Neji Iga, Shikamaru Nara, Chihaya Kimichi, Kiba Inuzuka e incluso para su desagrado Shino Aburame. Todos pertenecían a grandes clanes ninja de Konoha, vieron sus informes y los vídeos con la muestra de las habilidades que poseían mostradas en el examen. Luego de eso pasaron a los mayores, entre los que estaban ninjas famosos como Kakashi Atake, Asuma Sarutobi, un ninja llamado Yamato e incluso estaba Maito Gai, para su consternación. Obtuvieron toda la información que pudieron y analizaron a todos los prospectos para poder elegir al mejor pretendiente. Deberíamos elegir al Atake, es famoso, es un genio, posee afinidad Katon, lo que combinado con la afinidad de Temari-sama Alfton podría hacer que recuperemos el Shakuton, comentó la cabeza de un clan mayor. Algunos estuvieron de acuerdo una vez, pensaron en la posibilidad de recuperar un Kekkei Genkai tan poderoso como ese. Si estamos pensando por ese lado, entonces la mejor opción sería el Uchiha. Todos los miembros de ese clan poseen afinidad Katon, pero también podemos agregar al Sharingan a la mezcla. Eso pareció agradar a la mayoría, especialmente a los más codiciosos. Deberíamos pensar más en la aldea, tenemos problemas de alimentos gracias al desierto, pero con el Mokuton de Yamato no tendríamos que preocuparnos, no solo es un elemento extremadamente raro y poderoso, sino que podría ayudarnos en otros campos, murmuró otro. Eso es cierto, dijo el líder del Consejo Civil, un hombre calvo, pero con una sonrisa siempre en sus labios. No solo tendríamos posibilidades de siembra, sino que también podríamos mejorar nuestros ingresos. El problema con él es que no es un Kekkei Genkai por sangre, no se sabe qué repercusiones puede haber, ni siquiera sabemos si se puede heredar, comentó otro miembro de un clan menor. Por la información que se nos dio, ni siquiera le llega a los tobillos al Shodai Hokage. Por mi parte creo que la mejor opción sería el Iga. Posee uno de los jutsu principales, junto con uno de los estilos de taijutsu más poderoso, recomendó otro al extremo de la mesa. Sí, pero es miembro de la rama secundaria. Es bien sabido que los Iga colocan un sello especial para que sus secretos no sean revelados a otros. Entonces, ¿para qué enviaron su información?, preguntó un civil confundido. Nadie en el lugar tenía idea, sea como sea, estaba completamente descartado, no podía arriesgarse a que les colocaron el mismo sello a los hijos que pudieran tener, serían ciudadanos de Suna también y ellos no estaban de acuerdo con eso. Un hombre viejo con los ojos entrecerrados estaba a la cabeza de la mesa actuando como líder momentáneo hasta que pudieran organizar todo para encontrar un nuevo Kazekage. Se removió ligeramente en su asiento y miró a Baki, Junin Sensei de Temari. Él había sido el que había estado hablando con los consejos de Konoha, así que sabría más de todo esto. También conocía a Temari más personalmente, lo que ayudaría a decidir a cuál de todos los prospectos elegirían. Baki-san, llamó con su voz rasposa, considerando que había sido un fumador no era de sorprenderse. Supongo que sabrás mejor a quién podría elegir Temari-sama y supongo que también tienes más información sobre los candidatos ya que estuviste en los exámenes. Por favor, danos tu opinión. El Junin dio un par de pasos adelante e inclinó la cabeza no solo para reconocer al líder momentáneo sino también como agradecimiento. Algunas de sus conjeturas son bastante acertadas, el Uchiha y el Iga poseen jutsus poderosos, Atake es un genio, todos serían buenas opciones, pero no revisaron a todos los candidatos. Y no solo no revisaron a todos, sino que no revisaron al Genin, que peleó sin ningún problema contra Gaara, retuvo al Ichibi y ya es amigo cercano a Temari-sama. Las cejas se fruncieron o se levantaron mientras escuchaban a Baki hablar. ¿Cuál es el nombre de este Genin?, preguntó el líder mientras regresaba a ver a su secretaria para que buscara la información y los vídeos del chico.
No los habían revisado a todos porque había muchos, así que se decidieron en revisar solamente los nombres más renombrados. Naruto Uzumaki, respondió Baki con una pequeña sonrisa. Los susurros se esparcieron rápidamente. Uzumaki era un apellido poderoso, lastimosamente no se sabía mucho de ellos aparte del poder aplastante que habían ejercido y que fueron exterminados por Kumo, Iwa y Kiryu unidos. La secretaria encontró lo que necesitaba, colocó la cinta de video para que se reprodujera en la pantalla en la pared antes de entregar la carpeta con la información al líder. Primero apareció la imagen de Naruto con el cabello rubio y una sonrisa de idiota que no impresionó mucho a los consejos, luego pasaron unas cuantas grabaciones del paso de Naruto por la academia, nuevamente no impresionó mucho, solo era un mocoso que gritaba a los cuatro vientos que sería Hokage algún día. Sus habilidades, siendo lo más importante, tampoco impresionaron, aunque si compadecieron al chico, un Uzumaki que poseía una gran cantidad de chakra la tendría difícil con el Bunshin. Después pasaron a las escenas del examen Chunin, nuevamente vieron al rubio hacer el ridículo, pero al menos pasó la prueba, incluso si no hizo nada de lo que se le pidió, es decir buscar la información, lo que era lamentable ya que siendo un ninja sería una de sus principales asignaciones. Se sorprendieron al pasar a las imágenes de las preliminares, donde ya no había un rubio escuálido y enano, sino un pelirrojo que ahora sí mostraba su ascendencia Uzumaki. Lastimosamente no había grabaciones dentro del bosque, por lo tanto, no sabían cómo demonios había ocurrido el cambio, pero todos estuvieron de acuerdo en que fue para mejor. No solo demostró un cambio en su apariencia, pero sus habilidades se dispararon por los cielos. Y el que tuviera un Kekkei Genkai tan asombroso como el que mostraba hacia las cosas aún mejor. Luego pasaron a las finales y las sorpresas siguieron aumentando, no solo por la increíble pelea que le estaba dando a Gaara, un genin que no solo asustaba incluso a los Chunin de Suna, sino que nunca había sido herido antes. También demostró control sobre los elementos, realizando un par de jutsus muy bien ejecutados, pero lo que terminó por cerrar el trato era el Chiton. Como venía siendo la norma, todos estaban asombrados al escuchar y ver cómo alguien controlaba la sangre, ver lo poderoso que era como elemento, logrando hacer daño a un Gaara parcialmente convertido. El video se acababa poco después de que el Ichibi había aparecido completamente y con eso la rebelión había dado inicio. También hay que considerar que Uzumaki-san peleó contra el Ichibi logrando mantenerlo a raya, en un punto incluso pudo haberlo vencido. Comenzó Baki una vez más atrayendo la atención, recibió una Big Dama con poco o ningún daño, del que nosotros sepamos y como punto final, tiene el contrato de convocación para los dragones de Komodo. El silencio que siguió fue bastante entendible, después de todo el enterarse de que alguien había sobrevivido a una Big Dama directamente era motivo de leyendas. ¿Cómo es que Konoha tiene este genin en sus filas y nadie se ha enterado? Preguntó un civil asombrado, no entendía del todo el alcance de esas habilidades, pero podía entender lo poderoso que era el chico. Baki se encogió de hombros, nuestra mejor suposición es que también fue una sorpresa para ellos, como se pudieron dar cuenta al principio era rubio, algo sucedió en ese bosque que nadie podía suponer o prever, volvió a encogerse de hombros, aún así, es posiblemente el genin más poderoso que tiene Konoha en este momento y se hará más fuerte, además ya es un muy buen amigo de Temari-sama. Omitió completamente cualquier referencia al Kibi, habiendo sido el Chunin Sensei y casi padre de Gaara, podía entender mejor que todos los demás a los Jinchuriki, considerándose también un padre adoptivo para Temari, quería verla feliz y sabía que estaba fascinada con este chico. Considerando todo eso, su decisión es sencilla, el mejor candidato para ser el prometido de Temari era Naruto Uzumaki, además también tenía que ver la posible furia y repercusión que tendría esta decisión. La rubia estaría furiosa una vez se enterará que la comprometieron sin decirle nada, prefería enfrentarse a Gaara y al Ichibi que incurrir en la furia de su alumna. Quizá una vez que sepa con quién está comprometida sobrevivirían para ver otro día, entonces creo que es una decisión sencilla, dijo el líder con una sonrisa, Naruto Uzumaki será el prometido de Temari-sama, se regresó a ver a su secretaria, por favor comunícate con Konoha y avísales de nuestra decisión. La mujer asintió, hizo una reverencia y salió del lugar para realizar lo pedido, mientras tanto el resto de personas reunidas ya estaban imaginando lo que esto traería a su aldea unos con mejores y más inocentes ideas que otros.
Mientras las cosas se estaban calentando y complicando para Naruto, las noticias sobre la batalla que se tuvo en Konoha se estaban esparciendo con rapidez, más aún cuando Konoha repelió a 2 ejércitos invasores y de algún modo había revivido a 3 de sus ninjas. La información llegó rápidamente a pequeños poblados o aldeas cercanas como Nami no Kuni, pero pronto llegó a las grandes aldeas ninjas, excepto por Kid y ya que al estar en guerra civil los informantes difícilmente entraban o salían. Por supuesto de los más interesados eran Kumo e Iwa, siendo los rivales directos de Konoha y teniendo casi el mismo poder militar. La primera en recibir el pergamino con la información en Kumo fue Mabui, una excelente y hábil ninja y también siendo la asistente personal del Raikage, era ella quien recibía todo lo que sus espías en las distintas aldeas enviaran por más mínimo que fuera. También era la única con el valor para entrar a la oficina del Raikage en cualquier momento. Justamente haciendo eso recogió los papeles que necesitaban revisión, así como la información llegada de Konoha y entró en la amplia y prácticamente gigantesca oficina. Al fondo había un ventanal de pared que dejaba ver al completo la aldea. Como era típico, el Raikage, un enorme hombre de piel morena increíblemente musculoso, estaba ejercitándose en lugar de revisar los papeles que se amontonaban en su escritorio. Raikage-sama, dijo Mabui con una sonrisa inocente en su rostro, ¿por qué no está haciendo lo que tiene que hacer? Con su físico el Raikage podía amedrentar a cualquier persona, sea ninjas o no, pero incluso él se puso pálido cuando escuchó la voz de su asistente. La furia femenina era algo que asustaba a los mejores y más poderosos guerreros, luchadores curtidos en batalla y que se bañaban con la sangre de sus enemigos. Comenzó a darse la vuelta lentamente intentando sonreír. Mabui, qué bueno que estás aquí, murmuró tranquilamente, estaba tomando un pequeño descanso. Con una muestra de su velocidad, enseguida estaba sentado en su escritorio y revisando nuevamente los papeles frente a él. Si había algo que odiaba de ser Raikage era este maldito enemigo interminable al que simplemente no puede vencer, el papeleo. Mabui suspiró sabiendo que no podía cambiar la forma de ser de ahí y se acercó con más papeles, sonrió cuando el enorme hombre se quejó como un niño caprichoso, ha llegado información de Konoha. Le entregó el pergamino y esperó a ver cuál era la reacción. Como se esperaba, se levantó lanzando con fuerza su silla hacia la ventana detrás partiendo ambas cosas. Se había asegurado que nadie estuviera debajo de la ventana para que no hubiera ningún herido. ¿Cómo es que hicieron esto?, preguntó casi a gritos. Ahora no solo tenemos que preocuparnos de sus líneas de sangre, sino también de que puedan revivir a sus ninjas. No estaba obsesionado con las líneas de sangre como su predecesor, no mandaría a nadie a raptar a niñas pequeñas, es más, se aseguró de ejecutar a los que lo intentaron, pero se los estudió atentamente para saber cómo podía pelear contra esos Keke y Genkai. Necesito toda la información que puedan encontrar sobre este jutsu, también asegúrate de que encuentren a quienes revivieron, ordenó en uno de esos extraños momentos donde sí parecía el Raikage, son unos pacifistas por lo que no nos atacarán, especialmente después de haber tenido una rebelión en su patio, pero aún así necesitamos saber todo lo que podamos para poder contrarrestarlo de ser necesario. Mabui asintió anotando todo lo que se le dijo, se dio media vuelta y salió de la oficina pensando en lo que esto traería. Después de todo ahora se podía revivir a la gente al parecer. Al mismo tiempo en Iwa, Noki, el Sandai Metsuchikage estaba llamando a una reunión de los consejos para discutir esta misma importante información. Había llegado más temprano ese día a su oficina pensando en que estaba viejo para todo eso, cuando recibió el mensaje de sus espías en Konoha. Por supuesto había oído de los rumores que se esparcían por su aldea, pero no les prestó atención hasta ahora que recibía las pruebas. Enseguida tuvo un estremecimiento de puro terror. Konoha ahora podía revivir a sus ninjas, bien podía traer de regreso a los Hokages anteriores, por lo que pudieron recopilar sus espías. La gente regresaba en su pico físico, es decir entre eso de los 20 y 30 años, con los dos Senju, Namikaze y Sarutobi regresó en las edades donde estaban mejor física y mentalmente podría conquistar las naciones elementales. Ese maldito Namikaze había acabado con ejércitos él solo gracias a ese molesto jutsu, era incluso más rápido que el Raikage, y eso era decir mucho cuando esos idiotas llenos de músculos se dedicaban a la velocidad. Ni bien se había calmado llamó a los consejos, les dijo lo que pasaba y como se esperaba, enseguida gritos estaban siendo lanzados de un lado para otro. Tenemos que atacar ahora que no se lo esperan, gritó el líder de un clan que casi había desaparecido en la guerra gracias a Minato. Acaban de salir de una rebelión contra Suna y Oto, así que deben estar más débiles, no podemos dejar que revivan a más gente. No seas idiota, gritó otro, no sabemos a quién demonios trajeron de regreso, bien podríamos estar metiéndonos en la aldea de Namikaze y tú bien sabes lo que les ocurre a quienes lo enfrentan.
Escuché rumores sobre Hashirama y Tobirama. Si es verdad, pudieron haber traído a 3 Hokages, 3 de los ninjas más poderosos que han pisado estas tierras. Sería un suicidio hacerlo sin información confiable y un plan bien hecho, comentó una mujer de cabello negro y facciones hermosas. Los susurros se esparcieron por un momento, todo el mundo asustado con la posibilidad de que Konoha hubiera recuperado a 3 ninjas de ese calibre. Primero tenemos que asegurarnos de que esto es completa verdad, murmuró uno de los civiles sin entender cómo es que alguien podía regresar a la vida. He estado escuchando los rumores por un tiempo, dijo Noki con el ceño fruncido. El pobre diablo tembló frente a esa mirada, no los creí en lo más mínimo, pero ahora me llega la información de nuestros espías en Konoha directamente. Es verdad, trajeron a la vida a alguien, pero no sé a quién es. ¿De dónde sacaron un jutsu como este?, preguntó el líder de un clan menor. Algunos de los ninjas en el lugar se miraron a los ojos, pero no tenían la más mínima idea. Hashirama estaba casado con una Uzumaki, murmuró nuevamente Noki. El poder de los Uzumaki era bien sabido, su control sobre los sellos era legendario, por eso mismo los eliminamos, pero solo veo esto posible con sus sellos. Entonces lograron terminar un sello de este calibre y ahora lo están utilizando, murmuró otro ninja preocupado. Esperen, ¿están diciendo que un kanji en un pergamino puede traer a la gente desde el infierno?, preguntó otro de los civiles completamente incrédulo. ¿Cómo puede ser eso posible siquiera? El arte ninja de sellado es complicado, respondió otro de los ninjas. Pueden usarse para casi cualquier cosa, de las más simples tareas, como absorber dentro de un rollo implementos ninja o electrodomésticos para su transporte, pero también se pueden hacer otro tipo de cosas más complicadas si sabes cómo trabajan y puedes hacerlos correctamente. Pueden absorber elementos como fuego o agua, pueden hacer más fuerte y estabilizar edificios, incluso pueden crear barrera de energía con ellos. El silencio volvió al lugar mientras los civiles comenzaban a comprender el alcance de esos simples kanjis. Yo diría que el arte ninja del sellado es incluso más invaluable que las líneas de sangre, comentó la mujer de cabello negro con una sonrisa. Entonces los Uzumaki podían hacer este tipo de cosas, mencionó una mujer civil en este caso, pero ¿cómo pudieron en Konoha perfeccionar este sello sin ellos? Konoha era una gran aliada de Utsushigakure no Sato, como ya expliqué. Hashirama estaba casado con una Uzumaki y también había una más, Kusina Uzumaki, una mujer de cuidado, ninja de nivel Kage y junto con Mikoto Uchiha Tano más peligrosas que el mismo Minato Namikaze, comenzó Nokia acariciando su barbilla. Si bien solo los Uzumaki tienen una afinidad increíblemente alta para los sellos, tanto que ni siquiera sabemos su alcance en verdad, es posible que se lo hayan enseñado a alguien más. Jiraiya de los Sanin es un maestro en ellos. Se dice que hay otro Uzumaki en Konoha, murmuró otro de los ninjas, posiblemente solamente un genin, pero si los rumores sobre la rebelión son ciertos es lo suficientemente poderoso para enfrentarse y mantener a raya al Ichibi no Shukaku. Pero siendo un genin no puede tener el control y el conocimiento necesario para crear un sello como este, dijo otro. Aún así, con la guía y la dirección correctas podría hacerlo, murmuró Noki. Si este sello ya existía y solo era necesario que lo terminaran, entonces un Uzumaki con la enseñanza y guía de Jiraiya podía haber terminado el sello. Una vez más los ninjas se regresaron a ver. La mayoría, si no es que todos, de los que estaban allí no conocían en verdad las habilidades de los Uzumaki. Utsushigakure había desaparecido cuando el Tsuchikage aún no estaba en el poder, cuando aún era joven y estaba escalando en el sistema ninja. Si él no sabía tanto sobre los Uzumaki peor ellos, entonces ¿qué hacemos con esto?, preguntó la pelinegra interesada. Noki lo pensó un momento, estaba muy interesado en este sello, y más aún si el chico Uzumaki era en verdad quien lo había hecho, eso y que se habían enfrentado a un Big sin dudar y pudo mantenerlo a raya cuando solo era un genin. Tenerlo con ellos sería increíble. Por supuesto no vendría de buena gana, pero quizás si lo tentaban. Quiero que se reúna la mayor cantidad de información sobre este sello, también quiero saber a quiénes trajeron de regreso. Luego miró a su asistente. Infórmale a Kurotsuchi que tiene una nueva misión. Rastree a este Uzumaki y lo seduzca, que lo traiga a la aldea. Su asistente salió rápidamente de la sala dejando al Tsuchikage y los consejos. ¿Planea hacerlo un ninja de Iwa Tsuchikage-sama?, preguntó uno de los ninjas. El viejo sonrió diabólicamente y asintió. Eso es justamente lo que planeo. No solo podremos obtener ese sello, sino que le quitaríamos un gran activo a Konoha.
El resto estaba de acuerdo, pero tenían sus dudas. Después de todo, Konoha era su mayor rival y a quienes más odio tenían gracias a lo que sucedió en la guerra con Namikaze, pero asimismo se imaginaban el recuperar a sus familiares gracias a este sello tan impresionante. Había pasado un mes y un poco más desde que salieron de Konoha buscando a Tsunade Senju. Hirai ya había tenido un buen cronograma para ese viaje. Había pensado en enseñarle un poco más a Naruto sobre su padre, esperaba que recuperara ese deseo de volverse Hokage, porque quería que Naruto cumpliera su sueño y el de Minato. No solo era convertirse en la cabeza de la aldea, sino convertirse en un punto de unión para la paz. El gran sabio Sapo le había dicho una profecía hace mucho, pero no sabía cómo podía haber cambiado las cosas. Esta transformación de Naruto, y a pesar de que era algo parecido a su maestro, estaba bastante claro que no era lo mismo. Naruto no parecía necesitarlo tanto como había esperado del hijo de Minato y Kushina, y especialmente teniendo al Kibi dentro. Sea como sea, Naruto no estaba en lo más mínimo interesado en convertirse en Hokage, y con este cambio parecía una maldita esponja. Aprendía muy rápido, si bien aún estaba verde, estaba tomando las posiciones de taijutsu básicas y haciéndolas evolucionar mientras luchaba contra él. Es más, aprendía rápidamente las posiciones que él usaba y las agregaba a su propio estilo. Estaba seguro que en unos años lo que estaba haciendo el chico sería considerado su propio estilo de taijutsu, algo que Nigai había hecho. Suponía que las malas bases que le había dado los instructores en la academia al final habían servido para algo. También aprendía increíblemente rápido los jutsus, especialmente cuando no tenía que estarlos practicando repetitivamente. Naruto parecía ser de esos que aprendían más rápido cuando estaba luchando. Solo le tomaba unos 5 o 6 repeticiones al azar para tener bajo su control un jutsu. Si bien no le había dado a un jutsu de verdadero alcance destructor, aún así era impresionante. Incluso genios como Orochimaru o Minato habían tenido que practicar constantemente para tomar el control suficiente de un jutsu. Para no desperdiciar chakra o saber cuánto colocarle dependiendo del resultado que querían obtener, incluso un jutsu categoría D podía llegar a convertirse en una potencia con el suficiente chakra detrás. Habiendo revisado el sello y habiendo revisado a Naruto, estaba seguro que esto era resultado de lo que hizo Orochimaru. De algún modo había logrado hacer que el chakra de Naruto y el zorro funcionaran en armonía, como si fueran uno solo, o por lo menos que fluyan con más suavidad. Al ser el zorro una entidad de chakra, cualquier habilidad que usara este exclusivamente sería absorbida, como si fuera memoria muscular, pero al ser energía se hacía a una velocidad mucho más alta. Con razón Naruto no había querido que arreglara ese sello, aunque sospechaba que sería imposible. Lo más probable es que el sello de Minato y el de Orochimaru de alguna manera había reaccionado mal al ser unidos, y eso había causado el cambio de Naruto. Una vez realizado el cambio, el sello se había impreso en su genética, haciendo imposible removerlo, o por lo menos eso creía. Esperaba que esto no resultara en un problema, no quería saber qué resultados tendría ahora el que el Kibi se liberara, o lo intentara siquiera. Como Naruto estaba absorbiendo todo tan rápido, decidió enseñarle algo más complicado, y de paso también era algo que lo acercaba más a su padre. Tendría que seguir intentando a como diera lugar. El Rasengan en sí no era un jutsu, se podía usar como tal, pero no llegaba a serlo, era manipulación de la forma del chakra, ayudaría mucho con su control, algo con lo que los Uzumaki siempre luchaban, pero en este momento estaba casi seguro de que Naruto no podría hacerlo, justamente por los problemas de control y la gran cantidad de chakra del pelirrojo. Le explicó la primera parte y casi se le para el corazón. En 3 intentos estaba haciendo reventar el globo de agua con sus 2 manos, solo le tomó un par más para hacerlo con una sola mano. Después de escuchar sobre los métodos suicidas que había inventado el pelirrojo para tener un mejor control de su chakra, estaba algo más clamado sobre esta proeza. Aún así, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando estaba explicándole la segunda parte para realizar el Rasengan. Retuvo el aliento viéndolo dar sus primeros pasos con la pelota de goma, suspiró cuando no pudo hacerlo y se relajó. Después de sus primeros intentos sin lograrlo, esperaba que Naruto le preguntara cómo hacerlo. Se sorprendió cuando no le dijo absolutamente nada y más bien lo vio estudiar su mano y la pelota con atención. Nuevamente la falta de buenos maestros en la academia hizo que Naruto se volviera mucho más independiente. Sabía que si el pelirrojo necesitaba ayuda la pediría, pero no creía que eso sería muy pronto. Le tomó casi 2 semanas lograrlo. Por supuesto era una velocidad increíble considerando que Naruto no dejó de entrenar en otras áreas, como el control de chakra, ninjutsu o taijutsu.
Y lo logró sin haberle preguntado nunca nada, era verdaderamente impresionante. Enseguida procedió a darle la tercera parte para completar el Rasengan, y estaba bastante claro que era la parte que más le complicaba. Se tenía que unir las dos partes anteriores, pero sin reventar el globo, dándole la forma de pelota. El problema es que Naruto, incluso con sus ejercicios y tremendo control para la cantidad de chakra que poseía, aún desperdiciaba y usaba demasiada energía. Además, también había que considerar la mezcla con el chakra del Kibi. La energía que usaba Naruto era mucho más densa que la del resto de personas, por lo tanto hacía fácil reventar el globo e incluso la pelota, pero era increíblemente difícil hacer lo contrario. Aún así, todo el plan que tenía trazado se había ido al drenaje, pero al menos al fin habían llegado a Tanzakugai. Solo esperaba que Tsunade aún estuviera en el pueblo. Era sabido que desaparecía de las aldeas y pueblos con bastante rapidez. Se sentaron en un restaurante a comer mientras Naruto estaba algo demasiado silencioso. ¿En qué estás pensando?, preguntó Jiraiya con una sonrisa dirigida a la mesera. Naruto gruñó ligeramente mientras comía distraídamente. En que el Rasengan no es un jutsu muy impresionante. El peliblanco escupió la carne que tenía en su boca antes de regresar a ver a Naruto impresionado y hasta algo molesto. ¿De qué demonios estás hablando? Bueno, si el Rasengan pudiera ser lanzado sería mucho mejor, pero tienes que tenerlo en tu mano, por lo tanto, se vuelve predecible incluso con velocidad. Tienes que acercarte sí o sí a tu contrincante. Con eso en mente, alguien lo suficientemente listo puede estar preparado y esquivarlo. Se metió un poco más de comida en la boca y siguió. Eso también lo hace peligroso para el que lo controla, ya que, si lo evitan a mucha velocidad, podrías terminar usando el Rasengan contra ti mismo. Jiraiya abrió la boca intentando decir algo, pero mientras más lo pensaba más razón le daba al pelirrojo. Se podía ver moviéndose a toda velocidad con el Rasengan en su mano, su contrincante esperando atento para evitarlo en el último segundo. Tropezaba y caía encima de su propio ataque. No solo eso lo heriría mucho, sino que le permitía a su contrincante acabarlo con facilidad. Incluso si lograba cancelar el Rasengan, aún así había perdido unos segundos de tiempo que cualquier ninja respetable hubiera usado a su favor para matarlo. Si bien el Rasengan era un arma poderosa, también tenía la gran debilidad de solo poder sostenerse en su mano y solo tener un método de ataque directo. De todos modos, golpeó a Naruto en la cabeza. Cuando logres dominarlo podemos decidir si es o no útil. Mientras no puedas hacerlo, no tienes derecho a hablar. Ignoró la queja del pelirrojo mientras escuchaba atentamente lo que estaban diciendo algunos de los residentes. Hace poco una serpiente gigante había atacado el castillo y lo destruyó. Por supuesto que habían visto la destrucción cuando llegaron, pero no habían esperado que fuera por Orochimaru. Había conversado con Kushina sobre la pelea con su ex amigo. Al final la pelirroja había utilizado un sello que cambiaba la composición de su saliva, ya que lo había usado en su garganta. Era una especie de veneno que sería prácticamente imposible para cualquiera curar, excepto quizá Tsunade. Orochimaru tenía como su segundo al mando a un médico excepcional, pero dudaba que tuviera las mismas habilidades de Tsunade. Por lo tanto, la serpiente de mierda estaba allí buscando a Suime para curarlo. Apretó la mandíbula y las manos. Naru fue silenciado por una estridente voz que reconocería en cualquier lado, una voz que le hacía temblar las piernas y a su corazón palpitar rápidamente. Esa reacción la había tenido desde que era un niño, desde que estaba comenzando a comprender cómo los niños reaccionaban frente a las niñas hermosas. Ya te lo dije, Shizune, cállate, gruñó la mujer. Jiraiya se dio media vuelta con lentitud hasta estar frente a frente con Tsunade y la morena mucho mayor que reconoció con facilidad como la sobrina del exnovio de la mujer que amaba. La rubia abrió nuevamente la boca cuando puso sus ojos en su otro compañero de equipo. El silencio envolvió al grupo excepto por Naruto, que aún estaba comiendo. Notó que Jiraiya no estaba hablando, así que se dio la vuelta y se topó con las dos mujeres. Ambas eran hermosas, aunque la rubia ponía en vergüenza el cofre de cualquier otra mujer que hubiera visto antes, pero había algo que estaba picando en su nuca. Entonces recordó lo que su padrino le dijo. Esta era Tsunade y por supuesto se veía como si estuviera en los 20 gracias a un genjutsu. Tsunade ha pasado tiempo, dijo Jiraiya con la típica sonrisa coqueta. Jiraiya, ¿qué demonios haces aquí?, preguntó la rubia frunciendo el ceño. Encontrarse con uno de sus compañeros ya era lo suficientemente malo, ahora resultaba que también se topaba con el otro. Te estaba buscando, por supuesto, respondió el peliblanco aún sonriendo. Bueno, siéntense y pidan, estoy seguro que están hambrientas. Las dos mujeres tomaron asiento enfrente de los dos compartiendo la mesa. Pensar que nos encontraríamos con los otros dos legendarios Sannin en esta ciudad, pensó Shizune preocupada. Es como una reunión, se quejó Tsunade bebiendo su sake, una reunión con gente que esperaba no volver a ver.
Entonces si te encontraste con Orochimaru, dijo Jiraiya casualmente, ¿qué ocurrió? Shizune se alarmó mientras la rubia la regresaba a ver con ojos duros. Naruto, que estaba pasando desapercibido, sonrió ligeramente al captar todo lo que estaba sucediendo. Estaba claro por su lenguaje corporal que algo había ocurrido entre Orochimaru y Tsunade, algo que no le gustó a Shizune. No mucho, paso a saludar tal como tú, respondió la rubia. Ninguno reaccionó, pero ambos sabían que estaba mintiendo con todos los dientes. Para ser una Sannin no sabe mentir muy bien, dijo Naruto igual de casual que Jiraiya a su lado. Tsunade y Shizune lo regresaron a ver con algo de sorpresa al no haberlo notado antes, especialmente considerando los hechos. Primero Orochimaru ataca a la aldea, recibiendo heridas, un jutsu del que estoy seguro que no tiene idea y tiene que salir corriendo con el rabo entre las patas. Por lo que sabemos sus brazos están inutilizados o pronto lo estarán de todos modos. Se encogió de hombros con una sonrisa, entonces aparece en un lugar donde coincidencialmente está una mujer que no solo era su compañera, sino que también es famosa por ser una genio del ninjutsu médico. No nos hagamos los tontos, miró a Tsunade con ojos violeta que a Tsunade le recordaron a su abuela. Entonces, ¿qué te ofreció a cambio de curarlo? Tsunade se quedó en silencio mientras Shizune estaba con la boca abierta por la fácil deducción de este chico, sea quien sea. Jiraiya no se movió siquiera, el tiempo que había pasado con Naruto lo habían preparado para este tipo de cosas. Voy a ser franco, Tsunade, continuó Jiraiya como si no hubieran interrumpido el curso por el que estaba tomando la conversación. Orochimaru atacó la aldea y logró asesinar a Sensei. Ambos Sannin hicieron una mueca. Tsunade y Shizune habían escuchado sobre la rebelión. Los consejos deliberaron, te quieren como Odaime Hokage. Si antes el ambiente ya era pesado, ahora ese sentimiento se había triplicado. La rubia decidió ignorar a Jiraiya al igual que este había hecho con el pelirrojo. ¿Quién es el mocoso que te acompaña? Jiraiya sonrió, pero dejó que cambiara el tema. Este es Naruto Uzumaki. Ambas mujeres lo miraron con atención, sabían que Naruto Uzumaki era el contenedor del zorro, pero se suponía que era rubio, muy parecido a Minato, no este hombre pelirrojo que estaba sentado en la misma mesa. Tsunade regresó a ver a Jiraiya y discutieron rápidamente sin necesidad de decir nada. Ambos estaban asombrados y confundidos con este resultado. La rubia no sabía si el chico sería peligroso con esa bomba viviente dentro de él, y estaba segura que el kibi tenía que ver con el cambio. Después de todo, nunca había escuchado sobre algo como esto. Lo volveré a repetir, murmuró una vez más el sapo Sannin. Konoha te ha designado a ti como Odaime Hokage. ¿Cuál es tu respuesta? Ambos Sannin se quedaron viendo a los ojos, como si se estuvieran midiendo, probando o retando. Shizune veía a Jiraiya con ojos abiertos y preocupación clara. Ella misma había intentado convencer a su maestra de volver a la aldea, pero siempre había respondido de la misma manera. Tsunade odiaba a Konoha quizá tanto como Orochimaru, o bueno, no de la misma manera, pero sí con la misma cantidad. Por supuesto había algo que odiaba incluso más que la aldea, y eso era justamente lo que le estaban ofreciendo. Shizune esperaba que su maestra no reaccionara como se esperaba, considerando que ambos eran Sannin, podrían destruir Tanzakugai, y estaban en medio del pueblo. Naruto por otro lado estaba analizando atentamente a Tsunade. Hasta ahora no estaba impresionado con lo que había visto. La mujer era justamente lo que los rumores decían, una mujer perdida, sin lucha y ganas de vivir. Lo que es peor, habían pasado años para que superara las muertes de su hermano y novio, pero seguía metida en ello, y parecía seguir profundizando. Me niego, respondió Tsunade finalmente mirando con fiereza a Jiraiya, no voy a volver a la aldea y no voy a aceptar ese puesto. Naruto levantó una ceja mientras veía la reacción de Shizune a esas palabras. Había cierta conexión con Orochimaru, pero no era solo eso, podía saborear el desprecio de Tsunade por la posición que le ofrecían. No puedes negarte y lo sabes, murmuró Jiraiya, tus habilidades en ninjutsu médico junto con las de lucha te convirtieron en un héroe de la aldea, además eres la nieta del Shodai Hokage, eres la indicada para el puesto. Por último, hay algunas personas que necesitan de tu ayuda en Konoha. Jiraiya, parece que esta mujer no ha entrenado en años. ¿Cómo puedes estar seguro que es la indicada para el puesto?, preguntó Naruto. Tsunade lo miró con fiereza, tú no te preocupes, solo acepta que ella es la indicada. Te he contado sobre el Yondaime, bueno, ella es parecida, contestó el pervertido con una sonrisa, mientras más rápido lo acepte será mejor para ella. ¿Acaso te conseguiste un nuevo alumno lo suficientemente estúpido y sin gota de respeto? Jiraiya, ¿qué bajo has caído?, se burló la rubia.
Él no es mi maestro, es solo un pervertido que conoce lo suficiente de sellos y ninjutsu para atraer mi atención. Luego sonrió con el mismo desprecio que Tsunade, por lo menos algo de interés tiene, no como una vieja que necesita de disfraces elaborados, para andar por la vida llena de sufrimiento e ira, revolcándose en su mierda y vómito. Jiraiya hizo una mueca, si algo había heredado Naruto de Kushina era justamente decir lo que pensaba sin pelos en la lengua, había golpeado a Tsunade donde más le dolía. La rubia tuvo que utilizar todo su autocontrol para no lanzarse sobre el mocoso y masacrarlo a golpes. Mira tu boca o terminarás con la garganta abierta, susurró sanguinariamente antes de volver a ver a Jiraiya. Sea como sea, no pienso ir a la aldea. El Yondaime, el Sandaime, el Shodai todos fueron tontos que desperdiciaron sus vidas, todo por el bien de la aldea. Arriesgar tu vida contra todo es una mala apuesta. Y tú lo sabrás muy bien, mencionó Naruto igual de imperturbable que siempre, incluso si sus instintos le gritaban peligro. Después de todo escupes en los sueños de tu familia como si no te importaran en lo más mínimo y desperdicias tu patética vida en alcohol y juegos de azar. Jiraiya colocó una mano sobre el hombro de Naruto para calmarlo y miró con el ceño fruncido a Tsunade. No sé qué te pasó para que hables así. No soy tan joven como me veo, la vida me ha enseñado cosas. Sarutobi Sensei debió aprender también. Él fue un tonto idealista, intentar ser un héroe a su edad, que esperaba que sucediera, especialmente si estaba frente a alguien del poder de Orochimaru. Miró la mesa con una sonrisa y bebió el sake que le quedaba en su copa. Jugar a ser Hokage, yo no juego a esas estupideces. El sapo Sannin volvió a hacer una mueca, ahora la que había golpeado fuerte era Tsunade, y no porque insultara el puesto de Hokage, sino porque estaba insultando al Jiji de Naruto. Rápidamente se había dado cuenta de la importancia que tenía la familia, amigos y los seres queridos para el pelirrojo. El chico podía volverse muy peligroso cuando los amenazaban o insultaban. Efectivamente, el instinto asesino de Naruto comenzó a salir de él haciendo que la gente cercana saliera corriendo, pero lo que lo asombró fueron los ojos rojos y rasgados. Era la primera vez que veía a Naruto tan afectado como para demostrar los rasgos del zorro. Cuidado, anciana inútil, es de mi Jiji de quien estás hablando, susurró con un tono bajo y amenazante que les puso los pelos de punta. Podía ser un genin, pero había algo en él que lo hacía peligroso. Me importa una mierda quién carajo seas, me importa un carajo si eres mujer. Vuelve a insultarlo y te arranco la cara. Tsunade sonrió mientras se levantaba. ¿Me estás amenazando? Estoy haciéndote una promesa, interrumpió Naruto también poniéndose de pie. Yo no amenazó. Eres un mocoso estúpido, volvió a decir Tsunade. No me gusta que me amenacen. Puede que no sepas quién soy, pero te aseguro que te enterarás muy pronto, porque no resolvemos esto afuera. Naruto se hizo a un lado indicándole que abriera el camino. Jiraiya miró a los lados esperando no tener que pagar por el daño causado a la propiedad que haría Naruto. Sus cuentas ya habían perdido gran cantidad de dinero en Shukuba y no quería perder más. Los cuatro salieron mientras Shizune intentaba convencer a Tsunade de no hacer una escena, cosa que no estaba logrando en lo más mínimo. Se regresó a ver a Jiraiya para ver si él lograba convencerlos, pero parecía que el Sannin ya se había echado al dolor. Una de los legendarios Sannin deshaciéndose de un genin, debería estar avergonzada. Deberías estar avergonzada de todo lo que eres, respondió Naruto, una borracha, vieja sin ilusiones. Ser Sannin parece que solo es sinónimo de una persona de mierda. Después de todo, los únicos que ostentan ese título son un pervertido, un pedófilo y no sé qué calificativo puede referirse a alguien como tú. Lo peor de los Sannin. La vena en la frente de la rubia asustó a su alumna, mientras Jiraiya solamente suspiró. Estos dos parecían especialmente aptos para enojar al otro. Tsunade levantó un solo dedo sonriendo sanguinariamente. Este dedo es lo único que necesito para acabar contigo. Jiraiya estaba por hablar para decirle a Tsunade que no se confiara, pero no tuvo oportunidad cuando Naruto le lanzó shurikens con toda su fuerza. La rubia a duras penas pudo agacharse para evitar las armas. Fue una equivocación ya que justo en ese momento las cadenas salieron disparadas desde el suelo hacia su rostro. Aún así, logró inclinar el cuerpo lo suficiente para no recibir el ataque. Chitón. Dan, elemento sangre. Bala de cañón. Naruto se había mordido el dedo, dejando que su mano se llene de sangre. Cuando terminó de hacer señales de mano solo, tuvo que mover su mano y una sola bala de sangre salió disparada a toda velocidad hacia Tsunade. La rubia solo alcanzó a cruzar sus brazos antes de recibir el ataque, el cual cruzó sus antebrazos y le hizo un corte en la mejilla. La rubia gritó de dolor al sentir la bala cruzar completamente su carne, antes de que se quedara de piedra al ver su sangre escurriéndose por sus brazos. Su hemofobia la dejó completamente paralizada y sin posibilidad de pelear.
Naruto es suficiente, dijo Jiraiya cuando vio que el pelirrojo seguiría atacando, sus rasgos eran salvajes lo que lo hizo ponerse alerta, ella ya no puede pelear. El pelirrojo lo regresó a ver antes de tranquilizarse, lamentable, un médico con miedo a la sangre, patético, se dio media vuelta y comenzó a alejarse con sus manos en los bolsillos, hasta ahora no he visto nada de lo que me dijiste Jiraiya, solamente veo a una mujer que perdió todo el derecho a vivir, deberías hacerle un favor y matarla de una buena vez, voy a seguir entrenando ese jutsu, aunque no sé para qué demonios. Desapareció rápidamente dejando atrás a una Shizune, intentando calmar a su maestra y a Jiraiya, este último solamente suspiró una vez más y se acercó a su amiga, al menos esta vez no hubo destrozos más que el orgullo de Tsunade. ¿Tsunade-sama está bien?, preguntó Shizune mientras curaba los dos orificios del tamaño de una moneda en los antebrazos de su maestra. ¿Qué fue eso?, preguntó la rubia más calmada ahora que la sangre había desaparecido, ¿cómo puede ser posible? Nunca había visto un jutsu como ese, regresó a ver a su compañero, ¿acaso dijo Chitón? Eso es justamente lo que dijo, respondió el único hombre con tranquilidad, no debiste molestarlo de ese modo, la familia es lo más importante para él, es más Uzumaki que solo por el apellido e insultaste a una de las pocas personas que considera familia prácticamente desde que nació, luego miró frunciendo el ceño, además ¿qué crees que ha estado haciendo conmigo? ¿Rascarse la panza? Fue una estupidez confiarse de ese modo, mantuvo a raya al Ichibi por amor de Dios. Así que es cierto, murmuró Shizune impresionada, los rumores son ciertos. No sé cuáles son los rumores, pero posiblemente, dijo Jiraiya, ese chico es un puto genio, incluso más que Minato. Ambas mujeres jadearon al escuchar decir eso a Jiraiya, después de todo el pervertido siempre se había jactado del increíble potencial de su alumno favorito, y si eran sinceras el hombre en verdad había sido un prodigio. ¿Y los rumores sobre la resurrección de 3 ninjas?, preguntó Tsunade interesada, justamente por lo que Orochimaru le había ofrecido. Jiraiya se pasó la mano por el cabello y suspiró una vez más, ¿son ciertos? Levantó las manos antes de que siguieran haciendo preguntas, pero no como estoy seguro que piensan, Orochimaru intentó traer a los Hokages con el Edo Tensei, pero Naruto tiene una amiga a la que ese idiota pensaba dar como sacrificio así que lo cambio, no es algo que se puede replicar, especialmente porque Naruto es el que creó ese sello y por lo que sé, se deshizo completamente del sello que creó por accidente. ¿Pero están completamente vivos?, preguntó Tsunade de regreso. Hasta donde sé, sí, podrías revisarlo tú misma si regresas con nosotros, dijo Jiraiya esperando que su curiosidad médica sea lo suficiente para hacerla decidirse. La rubia volvió a quedarse callada pensando en qué hacer, había estado pensando en la oferta de Orochimaru mucho, pero ella sabía sobre el Edo Tensei bastante bien ya que su tío abuelo era quien creó el jutsu prohibido. ¿Y si Orochimaru había logrado encontrar la manera de que sus seres queridos regresaran? ¿Y si era su ex compañero el que lo logró y no un simple genin? Shizune miraba preocupada a su maestra, sabía muy bien qué clase de pensamientos estaba teniendo, si antes ya estaba preocupada no se diga ahora, ¿qué clase de jutsu le está enseñando Jiraiya-sama?, preguntó la pelinegra intentando cambiar de tema. Está aprendiendo el Rasengan, respondió el Sannin con facilidad, aunque le está costando un poco la última parte. Ambas lo regresaron a ver asombradas, ¿cuánto tiempo lo ha estado practicando?, cuestionó Tsunade frunciendo el ceño. No mucho ya que al parecer le parece un jutsu inútil y predecible, contestó una vez más, aún así, lo aprendió bastante rápido, solo necesito de 6 intentos para la primera parte, abrieron las bocas impresionadas, Jiraiya sonrió mientras una mirada decidida apareciera en sus ojos, ¿por qué no hacemos una apuesta? Aunque bueno, dependerá más de que Naruto acepte. ¿Qué clase de apuesta?, preguntó Tsunade desconfiada. ¿Regresas con nosotros a Konoha si Naruto completa el Rasengan para el final de esta semana? Si perdemos bueno supongo que puedes aceptar lo que sea que Orochimaru te ofrezca, no dijo nada de que él y Naruto aparecerían para matar de una buena vez a Orochimaru. La rubia negó con la cabeza y se levantó haciendo una mueca por el dolor en sus brazos, tendría que arreglar eso pronto, es imposible que lo logre incluso si es un genio, miró a su compañero que estaba convencido de lo que decía, pero está bien, si lo logra regresaré con ustedes y lo que es más le entregaré esto. Jiraiya abrió los ojos cuando le mostró el collar que había pertenecido a Shodai Hokage, Tsunade-sama no puede hablar en serio, eso es.
Solamente un collar, respondió con los dientes apretados. El Sannin sonrió estirando la mano. Tenemos un trato Hime, ahora vamos a buscar a Naruto para decirle de su parte en esta apuesta. Shizune bajó la cabeza algo deprimida, ella sabía la historia detrás de ese collar y no estaba de acuerdo en que su maestra lo apostara, pero también sabía lo testaruda que era, tendría que buscar la manera de solucionar esto. Por cierto, si ese chico es su hijo, ¿querrá ser Hokage cierto? Preguntó la Sannin babosa en este caso. Eso es lo que me dijo Sarutobi-sensei, respondió el único hombre encogiéndose de hombros, pero parece ser que el cambio que sufrió en los exámenes Chunin fue más profundo que simplemente hacerlo más atractivo, incluso él en un punto había llegado a pensar si no era el Kibi poseyendo el cuerpo, pero no, ese ya no es su sueño. Regresó a ver a Tsunade con una pequeña sonrisa, una que no había visto nunca y que le hizo cosquillas el cuerpo. Según Sarutobi-sensei, Naruto se parecía mucho a Naoki. Ese comentario les quitó el aire a las dos mujeres, incluso detuvo su andar mientras pensaban aún más en qué pudo haber sucedido en los exámenes Chunin para cambiar tan profundamente a alguien. Sería interesante verlo y averiguarlo. Golpeteo de sus zapatillas contra el suelo parecía resonar contra la baldosa del suelo. Apretó la tarrina en sus manos mirando nerviosa hacia todos lados. El pasillo era oscuro, solamente iluminado por la luz de la recepción. Caminó lentamente hasta la luz y miró dentro, solamente sacando un poco su cabeza. Un Chunin estaba leyendo sentado en una silla y con sus pies sobre el escritorio frente a él. Disculpe, murmuró dando un par de pasos más, sus manos le sudaban por lo nerviosa que estaba. El Chunin levantó la cabeza sorprendido por un momento antes de ponerse de pie y acercarse. Iga-sama, ¿qué puedo hacer por usted? Se encogió ligeramente cuando la llamaron por su apellido, nunca le había gustado eso. Yo quiero ver a una amiga, murmuró removiéndose en su lugar, se llama Tayuya. El Chunin asintió lentamente sabiendo lo nerviosa que era Hinata por naturaleza, revisó los archivos sobre los presos y se tensó cuando encontró el que le correspondía a Tayuya. Después de todo era alguien que había ayudado a Orochimaru, pertenecía a Otogakure y tenía una marca de maldición. Iga-sama, ¿está segura de querer ver a esta persona? Preguntó levantando el archivo, puede ser muy peligrosa. Hinata asintió preguntándose por qué el Chunin estaba nervioso. Si ella es mi amiga. Bien, dijo el Chunin algo dubitativo sin saber cómo alguien como Hinata podía ser amiga de Tayuya. Lanzaba más insultos que un marinero entrenado para ello, sus personalidades no se parecían y como si eso no fuera suficiente ella pertenecía a una aldea liderada por Orochimaru. Firme aquí por favor. Le extendió una tablilla con una hoja donde tenía que poner su nombre, la fecha y firmar. Puede esperar en el salón. Hinata se dio la vuelta y se topó con una puerta doble, asintió, le entregó la tablilla al Chunin y caminó lentamente hacia las puertas. Tuvo que entrecerrar los ojos cuando el sol le golpeó en la cara. Una vez se acostumbró, miró atentamente el salón, era amplio, completamente blanco, tenía dos paredes de vidrio reforzado, había varios Chunin alrededor del salón observando atentamente las mesas regadas por todo el lugar. Un par de personas estaban hablando con gente vestida de gris, a quienes reconoció como los presos. Se sentó rápidamente en una de las mesas y dejó la tarrina en medio, comenzó a ver de un lado a otro mientras jugaba con sus dedos índices. Se había enterado después de la pelea que Tayuya había sido parte del ejército de Oto. En un principio fue un shock, incluso estaba algo molesta, y su padre parecía decidido a empeorar las cosas, sacándole en cara a cada rato que había estado paseando de arriba para abajo con una espía. Se sintió traicionada por su amiga, y comenzó a entender por qué no habían pasado tanto tiempo juntas desde su pequeña riña. Al inicio no le prestó mucha atención a lo que le dijo Tayuya, volvió a entrenarse debajo de su padre, y podía decir sin lugar a dudas que habían sido los peores entrenamientos que había tenido en su vida. Aún le dolían todos los músculos del cuerpo gracias a los constantes golpes que le infringió su padre. Pero en ese tiempo pudo ver lo que le había advertido Tayuya, Yashiga era posiblemente uno de los ninjas más poderosos de la aldea. Incluso participó en la anterior guerra, así que era bastante clara la diversión que obtenía al golpear a alguien con el famoso taijutsu de los Iga. Si estaba feliz de golpear a su propia hija, podía suponer fácilmente que recibía emociones aún más fuertes cuando se enfrentaba a un enemigo. Fue allí que entendió en verdad lo que Tayuya le había dicho, si quería ser una ninja entonces tenía que gustarle el matar. Casi vomitó la primera vez que comprendió eso. Ella no podía matar, simplemente no podía ir a una lucha, ver a los ojos a otra persona y usar su taijutsu para terminar con la vida de esa persona. Dejó de ir a los entrenamientos después de eso, incluso si su padre había puesto el grito en cielo exigiéndole que se presentara o la degradaría a la rama secundaria.
De todos modos, ella terminaría en esa rama. Su padre favorecía a Hanabi y la chica era un genio completo. A pesar de tener solamente 7 años, no había caso en verdad y estaba comenzando a cansarse de hacer todo lo posible para agradar a su padre. Estaba cansada de rebajarse por alguien que claramente no la quería. Pero entonces parecía otra pregunta: ¿qué hacer con su vida? Incluso los miembros de la rama secundaria eran ninjas. Si bien ellos sabían algunas habilidades como limpiar o cocinar, seguían siendo una fuerza de ataque, una fuerza militar. Pero ella no quería ser una ninja, así que ¿a qué podría dedicarse? Ahora que había cocinado unas galletas para Tayuya, se había dado cuenta que no era tan mala en ello. Quizá podía convertirse en un chef. Sabía que podía abrirse camino hablando con Shiji, pero al mismo tiempo no le agradaba tanto la idea. Así que pasó gran parte de su tiempo decidiendo qué mismo hacer. Lastimosamente no estaba más cerca de descubrirlo, pero tendría que apresurarse ya que su padre estaba a solo un paso de incluso quitarle el apellido. Por lo menos se sentía mucho mejor ahora que estaba haciendo las cosas por ella misma por una vez. Incluso ignoró completamente a su padre mientras salía del complejo para ir a visitar a Tayuya. Por primera vez se plantó en su lugar con confianza y determinación y avanzó en lo que ella quería. Por supuesto que esa determinación se esfumó poco a poco mientras más se acercaba a la prisión. Su amiga no estaba en la prisión Anbu, pero estaba en una bastante resguardada que solo era conocida por otros ninjas. Incluso estaba algo preocupada por si no la dejaban visitarla. Si bien la pelirroja ayudó a Orochimaru y fue parte de la barrera que literalmente aisló a este y a Okage-sama del resto de la aldea, pero no mató a ningún civil, no mató a ningún ninja. Gracias a eso, se enteró, no la mandaron a ser interrogada por Morino Sanomitarasi-san. Aún así, decían que era peligrosa, pero con los nuevos sellos de supresión de chakra Uzumaki que se estaban vendiendo las cosas parecían menos complejas. Dudaba mucho que fueran hechos por Naruto-kun, pero no había salido lo suficiente del complejo Iga como para saber quién los estaba haciendo. También se había enterado que el hijo del Kazekage que tenían preso estaba mucho mejor gracias a que se arregló el sello que contenía al Ichibi. Eso definitivamente fue hecho por un maestro ensellado, era imposible que fuera hecho por Naruto. Levantó la cabeza asustada cuando escuchó la silla metálica raspar el suelo. Frente a ella estaba Tayuya con ese mismo traje gris, su cabello estaba suelto y a pesar de estar presa no parecía que estuviera mal alimentada, le faltara sueño o la golpearan. Hinata, saludó la pelirroja con fuerza. Por fuera era la viva imagen de alguien rebelde y que no le teme a nada, por dentro por el contrario estaba muriéndose de los nervios. Tayuya-chan, saludó de regreso la peliazul, te hice unas galletas. Le extendió el contenedor de plástico con una sonrisa apaciguadora. Esperaba poder hablar sin problemas, quería saber por qué se había hecho su amiga, solo la buscaba para conseguir información. ¿Estaba buscando el Byakugan? Sea cual sea la respuesta necesitaba saberla. Tayuya tomó el contenedor y lo abrió algo reticente. El delicioso olor a galletas de chocolate recién horneadas le golpeó la cara y casi se pone a salivar. Tomó una de las galletas y se la llevó al rostro aspirando profundamente ese olor maravilloso. Abrió la boca para comerla antes de detenerse. Estaba presa y había traicionado la confianza de Hinata. Siempre había sido desconfiada, así que miró a su amiga por un momento decidiendo si las galletas estaban envenenadas o no. Hinata la miró confundida por un momento, inclinó la cabeza hacia un lado y Tayuya no tuvo más remedio que derretirse. La Iga era demasiado linda e inocente, era imposible que pensara en envenenar a otra persona. Terminó de meterse la galleta en la boca y gimió del orgasmo culinario que acababa de recibir. Nunca había sido bueno cocinera, así que estaba acostumbrada a comida quemada, salada o muy picante. Estas galletas era el mismísimo cielo. Las chispas de chocolate dentro aún estaban algo calientes, derramando el delicioso manjar por su lengua. Esto está delicioso, dijo tomando otra galleta y metiéndosela a la boca rápidamente. Me alegro que te gusten. ¿Gustarme? Preguntó Tayuya sorprendida. Estas malditas cosas son orgasmos vueltos galletas, no me gustan, me encantan, mierda. La peliazul se sonrojó, aunque estaba más acostumbrada a lo mal hablada de su amiga, también a las connotaciones sexuales, aunque estos eran menos comunes, así que siempre la estaban sonrojando hasta el cuello, pero también estaba roja porque la emocionaba que le gustaran tanto sus galletas. Qué bueno. Dejó que Tayuya disfrutara de las galletas un poco más antes de comenzar su conversación, pero la pelirroja tenía otra idea. Entonces, ¿qué haces aquí? Cuestionó aún disfrutando su comida. Dudo mucho que el marica de tu viejo te dejara salir, especialmente a verme en prisión.
Mi padre no estaba contento, respondió la más tímida jugando con sus dedos, pero lo ignoré. Eso detuvo cualquier movimiento por parte de Tayuya, regresó a ver a su amiga con los ojos abiertos y una galleta a medio camino de su boca. ¿Tú ignoraste a esa mierda que llamas padre? Preguntó por si había escuchado mal. Sí, respondió Hinata nerviosa. Se quedaron en un silencio asombrado antes de que la pelirroja se lanzara a reír. Wow, hubiera querido ver la expresión de su rostro, volvió a comer de mucho mejor humor, se debió haber cagado en su sabana de la furia. Volvieron a quedarse en silencio por un momento, Hinata lo odiaba, antes no había esos silencios, la pelirroja siempre estaba diciéndole algo, aunque no fuera nada interesante, siempre estaba riendo. Ahora las envolvía estos silencios incómodos cada que dejaban de hablar y era desesperante. ¿Cómo has estado aquí? Se encogió de hombros haciendo un gesto desdeñoso, pues no está mal, tengo una cama, 3 comidas al día y puedo golpear a cualquiera de los pendejos que están encerrados aquí cuanto yo quiera. ¿Por qué lo hiciste? Cuestionó Hinata antes de que su cerebro pudiera entender que su boca había soltado la pregunta. El ambiente se enfrió enseguida, la pregunta resonó como una bomba entre las dos chicas. Al final Tayuya dejó el contenedor a un lado y miró a Hinata a los ojos, era la primera vez que lo hacían desde el momento en que llegó. Soy una ninja de Otogakure Hinata, sigo órdenes de Mikage, así que es lo que hice, se me pidió colocar la barrera y la coloqué, se me pidió proteger a Mikage y es lo que hice, su ceño se frunció ligeramente, de seguro tú también lo sabes ya que eras parte de un clan ninja. Ya no, susurró Hinata mirando a la mesa. La pelirroja volvió a trabarse con su propia lengua, miró a su amiga por un minuto entero antes de recargarse en la mesa. Ya no. Asintió lentamente y regresó a ver a Tayuya. Después de nuestra discusión intenté volver a entrenar, comenzó la peliazul aún algo dubitativa. Mi padre fue aún más duro que antes, susurró con una sonrisa adolorida. Tayuya solo pudo fruncir el ceño aún más. Yo no puedo matar a alguien si se me ordena, soy un fracaso del clan Iga y de todos modos me iban a mandar a la rama secundaria. Así que decidí que, ya que soy todo eso, bien podría dejar de intentar, dejar de entrenar, negó con la cabeza aún algo melancólica, no sé qué voy a hacer, mi padre incluso está pensando en quitarme el apellido así que no tendría casa en la cual quedarme, su mirada se endureció y apretó las manos, pero me siento libre, siento que por fin estoy haciendo algo por mí y no por los demás y creo que eso es suficiente. Tayuya estuvo tentada en extender su mano y tomarla de Hinata, no era una chica de contacto, de sentimientos, pero con la peliazul siempre le había salido natural, cuando salían siempre estaban tocándose, tomándose de las manos o abrazándose, eran un imán de diferente polaridad y siempre estaban atrayéndose. Pero con todo este problema en medio decidió quedarse donde estaba, yo también creo que eso es suficiente, Hinata asintió con una pequeña sonrisa y sus mejillas rosadas, entonces ya no eres ninja. Técnicamente aún lo soy, no tenemos Hokage así que no se puede formalizar, pero Naruto-kun estaba buscando a Tsunade-sama, ella fue nombrada Godaime Hokage. La pelirroja hizo una mueca de desagrado cuando escuchó el nombre de ese chico que la caía tan mal incluso sin conocerlo, lograron repelear la invasión casi sin problemas, estoy impresionada. Perdimos a nuestro Hokage, eso no se considera sin problemas, respondió bruscamente Hinata. Eso es el mundo ninja para ti, mencionó Tayuya sonriendo antes el arrebato de su amiga, así que planeas darle el trabajo a la última Sannin, supongo que tienen varios ninjas fuertes de donde elegir, la invasión casi parece innecesaria si lo piensas desde ese lado. La invasión solo estaba hecha para los caprichos de Orochimaru, gruñó Hinata aún con su actitud arisca, odia esta aldea solamente porque no consiguió el puesto de Hokage, es como un niño que no obtiene lo que quiere y hace una rabieta. Se rió ligeramente, enfrente de Orochimaru sería imposible verlo de ese modo, pero la verdad era cierto, claro que Hinata no sabía todo lo que buscaba el Hokage, el ataque no había sido solamente para acabar con el Hokage y con la aldea, a la final no importaba ella estaba presa y todo lo que buscaba Orochimaru había sido catastróficamente erradicado. Yo no soy quien para cuestionar las decisiones de Mikage, se encogió de hombros y se echó hacia atrás para poder recargarse en la silla. ¿Te hiciste mi amiga solo para cumplir órdenes? Preguntó Hinata aún con ese tono duro tan extraño en ella, aunque Tayuya sabía que podía llegar a obtenerlo con la motivación adecuada. Abrió los ojos asombrada, la verdad es que había entrado en la aldea en busca de puntos clave que pudieran aprovechar para atacar o huir de ser necesario. Su misión nunca tuvo que ver con nadie, pero había chocado con Hinata y desde allí todo se había vuelto más fácil y más complicado al mismo tiempo, no, su amistad con Hinata había sido extrañamente honesta y sin segundas intenciones, lo cual era raro para alguien como ella.
No, Hinata, nuestra amistad nunca tuvo la intención de ayudarme a entrar en la aldea. La vio suspirar y sus músculos se relajaron. No se suponía que debía conocer a nadie, pero por alguna razón fui atraída por ti. Terminó de relajarse y se sonrojó. Se había preguntado cómo es que se había acercado tanto a Tayuya en tan poco tiempo. No lo había hecho con nadie en la academia, no lo había hecho con sus compañeros genin, pero llega esta extraña y mal hablada chica y entra en su vida como si fuera un tornado poniendo todo de cabeza. De una extraña manera ella también había sido atraída hacia esta chica de manera irremediable. Me alegro. Iga-sama, su tiempo se ha acabado, dijo un Junin detrás de ella. La pelirroja miró con fiereza al Junin, aunque no podía hacer nada con el sello ese que le habían puesto en la espalda, justo entre los omóplatos. Orochimaru-sama le había enseñado algo de Finjutsu, pero incluso con eso dudaba que pudiera romper ese sello aun si lo pudiera ver. La peliazul asintió, le mandó una sonrisa a Tayuya, mucho más relajada ahora que estaba claro que no había sido utilizada. Esto no borraba el que la chica hubiera ayudado a asesinar a Okage-sama, o que hubiera invadido su casa, pero al menos era un comienzo para recuperar su amistad. Te vendré a visitar nuevamente, dijo nerviosa una vez más, espero. La pelirroja le sonrió también, sabía que estaría algo ocupada con su nueva vida, más aún si ese hijo de puta de Yashi le quitaba el apellido. Sintió una extraña sensación en el estómago al saber que era importante para alguien. Te estaré esperando. El Junin se llevó a Hinata viendo con interés la interacción. La pelirroja no decía más que insultos para cualquier persona que se le acercara. Todos los otros presos eran constantemente apaleados por ella. Sin embargo, aquí estaba comportándose como una chica normal en presencia de, posiblemente, la chica más introvertida de la aldea. Esto merecía entrar en un informe ya que parecía ser de relevancia. También había que avisar al resto de Junin para que vigilaran a este par cuando se reunieran. Hinata se fue con una sonrisa y sin importarle que el pasillo aún estaba oscuro y tétrico, todo parecía estar mejor ahora que sabía que podía recuperar a su única amiga, sin contar a Kurenai, o sus amigos Kiba y Shino. Se lanzó al suelo gimiendo de dolor, sus brazos palpitaban y con cada uno de esas palpitaciones se enviaban señales de dolor hacia su cerebro. Eso también causaba que le doliera la cabeza horriblemente. Ese maldito jutsu se le estaba resistiendo, y no era porque no pudiera controlarlo. Hace mucho que había descubierto los secretos de cómo realizar la técnica correctamente. El problema era que su chakra por alguna razón no podía ser contenido en una especie de burbuja como la que pedía el Rasengan. Se formaba la esfera por unos cuantos segundos antes de temblar y reventar en su mano. Intentó lanzarlo lejos, pero no sirvió de mucho ya que terminaba por reventarse aún más rápido. Estaba seguro que era algo en su chakra el que... No tenía ni la más mínima idea, pero era bastante claro que tenía que ver con su energía. Odiaba tener que depender del Kage Bunshin para entrenar, era un maldito insulto para las personas que se esforzaban, siendo él mismo uno de esos. Pero estaba comenzando a pensar que tendría que usar esa idea para poder controlar su chakra de una mejor manera y por ende poder realizar la puta técnica. Él creía que la maldita presión que le puso Jiraiya también tenía que ver, que ese viejo pervertido desesperado por llevar de regreso a su amor platónica no le daba el derecho de hacer apuestas en su nombre, y sobre algo tan grande como conseguir un Hokage nuevo. Lo único que le había impulsado a aceptar era la visita de Shizune. Se rió ligeramente ya que la morena solo había conseguido que aceptar en lugar de hacerlo desistir. Parecía ser algo bastante común el que los ninjas se resintieran por algo que creían que solo les pasaba a ellos. La verdad es que la lamentable historia de Tsunade le dio iras más que hacerlos sentir lástima. Ya lo sabía, Jiraiya le había contado la historia mientras buscaban a Tsunade, pero contada por alguien tan cercana como Shizune cambiaba la perspectiva. Sujiji había sido un tonto al dejar que esta vieja se echara al lamento por tanto tiempo. Ella no era la primera y no sería la última en perder a gente cercana a ella. Él lo comprendía mejor que nadie ya que había recibido suficientes palizas por esa misma razón. Así que, sí, el escuchar nuevamente la historia solamente lo había hecho aceptar la apuesta, y por eso estaba allí en medio de la noche aún entrenando. No entrenaría solo esto por los caprichos de un par de viejos, pero le estaba poniendo más interés que antes. Seguía pensando que el Rasengan era inútil, aunque siendo un jutsu sin terminar quizá podía llegar a ser más interesante. A ver, cálmate Naruto, no te desesperes, vamos paso por paso. Se levantó rápidamente, apretó su brazo derecho con su izquierdo y comenzó a crear una vez más el Rasengan. Concéntrate, siente tu energía.
Podía sentir su chakra moviéndose hacia su mano y como comenzaba a salir de forma física por su palma, entonces se dio cuenta, en la primera fase inició usando dos manos para controlarlo, colocó su mano izquierda justo sobre la energía que se estaba formando en su palma derecha, sintió el cambio enseguida, seguía siendo difícil de control, pero era algo más sencillo. La esfera comenzó a tomar forma y cuando parecía que ya lo tenía comenzó a pulsar en su mano, estaba familiarizado con eso así que apretó sus manos y contuvo como pudo la energía alocada que producía el jutsu. Siguió palpitando por un segundo antes de comenzar a estabilizarse, sonrió cuando por fin se creó la esfera, pero frunció el ceño al darse cuenta que no era puramente azul como el de Jiraiya, tenía unos toques oscuros, parecía negro, pero había destellos de rojo, más bien era un rojo tan oscuro que parecía negro. Suspiró cuando por fin parecía tener la técnica, pero en ese momento sus manos se sacudieron con fuerza y fue mandado a volar gracias a que el Rasengan reventó con violencia. Gritó lleno de frustración, sus brazos volvieron a chillar de dolor mientras palpitaban, así que se quedó echado por un momento descansando, por lo menos ahora sabía por qué carajo no podía completar la técnica, cuando Cambio se unió de un modo mucho más profundo con el zorro, para completar el Rasengan tenía que controlar mejor el chakra del Kibi. Había estado conteniendo su energía sin tomar en cuenta que ahora también tenía que contener la energía de un ser mucho más fuerte que él mismo. Ahora el problema era controlar esa energía correctamente, haciendo una analogía, si una gota de chakra humano producía una quemadura en la piel, una gota de chakra demoníaco derretiría piel, músculo y hueso. Si dos manos pudieron contenerlo por un momento, quizá cuatro lo logren completamente, se dijo, creó un clon y comenzó nuevamente el entrenamiento, lastimosamente seguía sin ser suficiente para contenerlo completamente, pero estaba avanzando. Se quedó dormido en medio de un campo repleto de cráteres y árboles caídos gracias al Rasengan, por suerte para él, su curación ya estaba trabajando en sus músculos, sus quemaduras de piel y el desgaste. A la mañana siguiente Shizune se levantó después de haber recibido un golpe fuerte y preciso de su maestra, se asustó pensando que era demasiado tarde, pero por suerte aún tenía tiempo, cuando intentó salir de la habitación Jiraiya casi le clava un kunai en la 100. Al menos pudo sentirse mejor al no ser la única que terminó siendo sorprendida por Tsunade, lastimosamente Jiraiya era necesario para detener a Orochimaru y Tsunade lo drogó así que no podía controlar su chakra. Entonces Orochimaru le ofreció revivir a su hermano Hidan si le curaba los brazos, dijo el ermitaño, incluso cuando le dije que fue Naruto quien revivió efectivamente a Kushina, puede ser tan estúpida a veces, gruñó con molestia, aún se sentía desconectado como si su mente no controlara su cuerpo. Entonces ¿qué es lo que Orochimaru le ofreció? ¿Por qué está tan seguro de poder revivirlos? Preguntó Shizune desesperada. Orochimaru quiere usar el Edo Tensei, es un jutsu prohibido, utiliza un sacrificio humano para traer un hecho de una persona muerta, el jutsu recrea un cuerpo común y corriente, incluso su sistema de chakra, pero no están atados a este plano de existencia, explicó Jiraiya jadeando ligeramente por el esfuerzo que estaba haciendo, se sentía mejor pero no lo suficiente, no envejecen y no pueden estar aquí por mucho tiempo, nunca se ha confirmado cuánto tiempo, pero ciertamente no es una vida. Shizune se estremeció de solo pensar en que Tsunade-sama estuviera pensando en regresar a su tío Yanawaki de ese modo, era una pobre imitación, estaba casi segura que eso rompería completamente la mente de su maestra. Por cierto, ¿dónde está Naruto?, cuestionó preocupada. Oh, no te preocupes, he entrenado con ese chico hasta llevarlo a punto de la muerte, una buena noche y sus genes, así como el zorro se encargan de dejarlo en sus mejores condiciones, se rió Jiraiya, no lo he visto en un tiempo, pero espero que aparezca será necesario. La morena negó con la cabeza algo confundido y escéptica, era fuerte claramente, no solo por los rumores sino por lo que había hecho con su maestra hace unas noches, pero de eso a que un genin se metiera en una pelea entre Sannin, Jiraiya o tenía demasiado drogado o ya estaba viejo. Entonces dijiste que Orochimaru estaba junto con alguien, ¿puedes describirlo? Sabía que sintió a alguien cuando estaba hablando con la morena, pero no sabía a quién. Peliblanco, usaba lentes, no estoy segura de qué tan fuerte es, pero parecía la mano derecha de Orochimaru así que supongo que bastante fuerte, respondió la chica intentando recordar todo lo que podía ser de relevancia, incluso sabía bastante sobre el jutsu ese, Edo Tensei. Jiraiya se tensó, era malo que solo uno de ellos supiera cómo realizar ese jutsu, ahora resultaba que Orochimaru no era el único.
Eso puede ser malo, susurró pensando en todos los posibles caminos. Si podemos hay que eliminarlo aquí ahora. Regresó a ver a la chica con intensidad. Shizune, ese chico del que hablas es Kabuto Yakushi, posiblemente tengas que pelear contra él tú sola, no estoy completamente al tanto de sus habilidades, pero no te confíes, deberían estar al mismo nivel ustedes dos. Shizune asintió y apretó las manos, esperaba que llegaran a tiempo. Después de que Tsunade-sama cure sus brazos planea atacar la aldea una vez más, continuó con su relato. Jiraiya se burló, por supuesto que lo intentara, solo que ahora no tiene a Suna de su lado, así que podemos suponer que intentará algo mucho peor de lo que ya intentó. Eso si Tsunade logra encontrar el modo de eliminar el jutsu que se usó para envenenar sus brazos. Shizune lo regresó a ver una vez más confundido. ¿Lo envenenaron?, preguntó sin poder creérselo. Orochimaru es el Sannin serpiente, debería tener una resistencia bastante alta a los venenos, la suficiente para que cualquier ninja médico pueda curarlo. Solo si pensamos en venenos terrenales, por decirlo de algún modo, comentó el peliblanco con una sonrisa divertida, el veneno que se utilizó es algo un poco diferente, no me preguntes cómo, la persona que lo creó guarda muy bien sus secretos, así que no puedo ni comenzar a explicarlo, y por supuesto tampoco puede Orochimaru o cualquier ninja médico. Pero ¿y si Tsunade-sama logra curarlo aún así? Jiraiya se quedó callado pensando por un momento. Si eso llegara a ocurrir estaríamos en problemas, especialmente porque a la muy tonta se le ocurrió irlo a drogar, debía estar perdiendo su toque para haber caído con algo como eso, entonces lo mejor será llegar pronto y detenerlos. Mientras Jiraiya y Shizune se apresuraban hacia el lugar donde Tsunade y Orochimaru se reunían, esos mismos dos Sannin ya estaban frente a frente. Tengo una petición para curar tus brazos. Otra petición más, Tsunade, ¿no creerás que revivir a tus seres amados es poca cosa, no? Se burló la serpiente. La rubia apretó sus manos con fuerza y mandó una mirada que podría congelar el infierno hacia su ex compañero. Nada puede ser más importante que ellos, gruñó con fiereza. Aún así, hay algo más que necesito. Orochimaru se rió ligeramente ignorando el dolor que le producían sus brazos. Desde allí podía olfatear con claridad la putrefacción que estaba corroyéndolos. Había intentado de todo, Kabuto había implementado sus mejores trucos, ni siquiera el jutsu de muda de cuerpo parecía funcionar. El veneno afectaba incluso a su chakra haciendo difícil el moldearlo. Esa perra, esa pelirroja desgraciada se las pagaría, la haría llorar, la haría rogar la muerte y ni aún así se lo daría. Bien, dime lo que es lo que deseas. Se quedó viendo a la serpiente, midiendo si lo que decía era cierto. Posiblemente podía mentir también, que casi todos le creerían, pero ella había sido su compañera por años y estaba siempre apostando. Si bien perdía en todo momento, eso no quería decir que no estuviera aprendiendo cómo mentir mejor y cómo reconocer mejor a quienes le mientes. Quiero que dejes en paz a Konoha, murmuró fuerte y claro. El viento sopló con fuerza como si estuviera marcando un antes y un después. Orochimaru la vio atentamente antes de sonreía. Está bien, dejaré a Konoha en paz, reviviré a tus seres queridos, todos eso, si curas mis brazos. Asintió de acuerdo y se adelantó el par de pasos que la separaban de Orochimaru, levantó sus brazos y sus manos comenzaron a brillar de color verde. La serpiente sonrió excitado, también se adelantó y levantó sus brazos con dificultad. El nauseabundo olor lo golpeó en la cara, pero solo lo hizo sonreír aún más. Estaba por deshacerse de este molesto veneno, y con eso podía comenzar a atormentar a esa mujer desagraciada, comenzando por donde más le dolería, su descendencia. Cuando estaba a solo 1 metro de distancia, acercaron sus manos hacia el otro y de repente sintieron el peligro, saltaron hacia atrás dejando pasar el kunai y regresaron a ver de dónde había salido. Kabuto estaba arrodillado en una de las paredes cercanas, mirándolos a ambos con su mano extendida. Luego de unos segundos saltó hacia su lado izquierdo, alejándose lo más que pudo de Tsunade y luego saltó hacia el camino. Orochimaru siseó con molestia, así que después de todo estabas pensando en traicionarme, murmuró bajo y amenazante. Después de todo lo que te ofrecí, así es como me lo pagas, Tsunade. La rubia gruñó mirando a esas dos alimañas que tenía al frente. Sé muy bien que mentiste, no planeas alejarte de Konoha. Entrecerró los ojos con unas cuantas lágrimas ya saliendo de ellos, y no te hagas el especial conmigo. Sé muy bien cómo trabaja el Edo Tensei, mi tío abuelo fue su creador, sé con claridad que no puedes traer de regreso a Naoki-Odan. Se rió sádicamente y asintió. Es cierto, no son ellos verdaderamente, peor algo es mejor que nada, ¿no? No, no lo es, traerlos con ese jutsu solo mancharía su recuerdo, dijo derramando sus lágrimas, mancharía sus sueños y lo que estos representan. Estoy segura que me odiarían si lo hiciera, aún más si lo hiciera sacrificando a Konoha, la aldea que ellos amaban y querían proteger. Volvió a reírse burlonamente.
despreciaba este sentimentalismo asqueroso. Si esta estúpida no lo hacía por las buenas, creo que no me dejas más opción que hacerlo por la fuerza. Tsunade no esperó a que Orochimaru marcara el ritmo de la pelea, corrió hacia adelante a toda velocidad, derrapó cuando estuvo cerca y levantó su pierna, la dejó caer con toda su fuerza, con una explosión de chakra bien calculada. De repente el terreno cambió, piedras enormes volaron hacia todos lados, polvo se levantó y el viento solo pareció soplar aún más fuerte. El par de serpientes ya no estaban allí, habían saltado lejos en el último segundo, trepando a una de las paredes que marcaban el camino, y vieron la destrucción que podía causar esta mujer. No ha perdido ni un poco de su fuerza, dijo Orochimaru con esa sonrisa siempre plasmada en su cara, un golpe y estás acabado. No hay que estar en el camino de su puño entonces, secundó Kabuto. La rubia ya estaba corriendo hacia ellos nuevamente y tuvieron que saltar una vez más para evitar la explosión de la pared. Voy a acabar con ustedes dos aquí ahora, gruñó la Sannin con fiereza. Es increíble que esta sea la primera vez que nos enfrentemos, Tsunade, dijo Orochimaru como si no acabaran de amenazarlo. Este debe ser un buen momento para medir nuestras habilidades. Por supuesto sería mejor si me curaras los brazos. ¿No crees que estoy en desventaja? No te preocupes, en un segundo te los voy a arrancar, así que no los necesitas de todos modos. Volvió a reírse emocionado con este debate entre él y Tsunade. Tan duras palabras en boca de una hime, susurró lamiéndose los labios. Tu abuelo debe estar tan decepcionado de ti. La rubia gruñó furiosa y de una patada cortó el árbol en el que estaban parados Orochimaru y Kabuto. No creo que este sea un buen lugar para pelear, dijo el peliblanco mientras retrocedían por la fuerza de la mujer, especialmente porque alguien peligroso debe estar por llegar en cualquier momento. ¿Alguien peligroso?, preguntó la serpiente. El Sannin faltante. Ojibaiya, ya veo, sonrió nuevamente y se dio la vuelta, comenzando a saltar aún más rápido y alejándose de la mujer enloquecida a su espalda. Entonces será mejor tener un cambio de ubicación pronto, mientras más lejos mejor, así podremos encargarnos de ellos uno a la vez. Tsunade los vio alejarse y comenzó a correr detrás de ellos. No dejaría que escaparan, tenía que matarlos o la aldea nunca estaría fuera de peligro. El problema era que cada que intentaba golpearlos, si bien estaba cerca, siempre lograban alejarse. Ese chico Kabuto era muy bueno, incluso sin la flexibilidad de Orochimaru, había logrado evadir cada uno de sus golpes. Ella era más rápida pero aún así no podía golpearlo. Mientras más se alejaba más se cansaba, no había usado tanto chakra desde hace bastante, si bien estaba midiéndolo cuidadosamente para no desperdiciar de más, aún así, estaba usando lo suficiente para representar un problema. Y Orochimaru ni siquiera había respondido, posiblemente si no tuviera prácticamente inservibles los brazos entonces ya la hubiera matado. Dejar de entrenar había sido una mala idea, claro que no podía hacerlo cuando estaba continuamente en movimiento, ya sea porque se trasladaban a un nuevo lugar o porque estaban huyendo de esos molestos cobradores. Pero aún así debió haberlo hecho por lo menos un poco. Ahora estaba peleando contra dos ninjas, el uno discapacitado y el otro sin poder alcanzar su nivel y de todos modos estaba perdiendo. Por supuesto ni ella ni ellos habían conectado un golpe, pero el que ella estuviera tan cansada demostraba quién estaba a cargo de la pelea. Si seguía atacando con taijutsu no había manera de que ganara, necesitaba algo más, especialmente si Orochimaru lograba usar jutsus aún con su discapacidad. Llegaron a un campo abierto alejado de Tanzakuga y sus golpes dejaban un rastro de destrucción, pero también le dieron una idea. Ella nunca había sido muy hábil con el ninjutsu, por supuesto como cualquier senju, tenía una buena afinidad con el suiton, pero no le llegaba ni a los talones a su tío abuelo. Pero ella tenía una pequeña ventaja, no podía usar la humedad del aire para crear jutsus, pero podía usar su sello para ayudarla a producir más agua desde su propio cuerpo sin problemas. Kabuto estaba burlándose de ella, así que aprovechó el momento. El rombo en su cabeza brilló mientras ella comenzaba a hacer sellos de manos y aspiraba aire. Suiton. Fukuramu, elemento agua. Marejada. Cuando soltó el aire se produjo una gigantesca ola furiosa que rugió como una gigante. Su sello siguió ayudándola a producir el agua a velocidades endemoniadas, lo que solamente hizo a su jutsu más destructivo. Kabuto no tuvo tiempo de nada, litros y litros de agua furiosa le cayeron encima en cuestión de segundos. Lo único que atinó a hacer, más por reflejo que nada, fue aspirar la mayor cantidad de aire que pudo. Justo después fue arrastrado con violencia por el agua, golpeó varias veces el suelo, algunas piedras grandes que sobresalían del terreno e incluso algunos árboles.
Orochimaru por el contrario sí logró apartarse del camino antes de ser arrastrado por la enorme montaña de agua. No espero esto por parte de Tsunade, ya que sabía no era muy aficionada al ninjutsu, pero por lo menos sabía de sus habilidades y no fue golpeado por el jutsu. No le preocupaba mucho Kabuto sus habilidades médicas, deberían no solo ayudarlo a sobrevivir, sino también a curarse de cualquier daño. Su sello dejó de brillar al mismo tiempo que canceló el jutsu, respiraba con dificultad, pero sonreía con prepotencia. El cuatro ojos había sido golpeado de lleno, lastimosamente Orochimaru no lo fue, pero supuso que no se podía tener todo en esta vida. Fufufu, no me esperaba esto de tu parte Tsunade, dijo Orochimaru viendo la destrucción que causó el jutsu. Sabía que la rubia no podía hacer este tipo de jutsus con simple humedad en el aire, y aunque no podía volver a hacerlo por el desgaste de chakra, sí le dio una ventaja al llenar de agua los cráteres que había hecho con su fuerza. Pensar que usarías una jutsu como ese en alguien lastimado con yo. Te voy a matar, si estás lastimado solo lo hace mucho mejor, murmuró la rubia crujiendo sus nudillos, y ya saboreando el momento en que destrozaría la cara de la serpiente. Los dos se quedaron viendo por un segundo antes de que la rubia se lanzara al ataque. Intentó darle un puñetazo, pero el Sannin serpiente utilizó su flexibilidad para evitarlo. De su boca salió la cabeza de una serpiente y de ella la punta de Kusanagi, atacando al mismo tiempo a su ex compañera. Con el dorso de su mano brillando azul alejó la espada e intentó aplastar a Orochimaru. La plaga escurridiza se alejó con facilidad. Tsunade gruñó furiosa por no poder tocar a la serpiente de mierda, volvió al ataque, pero tuvo que alejarse cuando una serpiente apareció detrás de una piedra. Podía decir con facilidad que era venenosa por las extrañas vetas lilas que recorrían sus escamas verdes. Dando media vuelta la pateó en la cara y de paso la mandó a volar justo hacia Orochimaru, quien tuvo que agacharse para evitar los colmillos dirigidos a su rostro. Suiton. Mizu no Muchi, elemento agua. Látigo de agua, dijo Tsunade. El agua cerca se levantó formando una especie de tentáculo que se pegó a su mano. Con un nuevo movimiento el látigo salió disparado hacia Orochimaru con la intención de cortarle la cabeza. La serpiente logró evitarlo en el último segundo, pero no pudo evitar que su brazo fuera apresado. Lanzó un grito de dolor no solo por cómo su extremidad fue jalada y movida, sino porque al apretarse el agua frotó las llagas abiertas. Antes de que Tsunade pudiera jalar aún más fuerte y atraer a la serpiente hacia su puño, un shuriken pasó cortando el látigo. Regresó a ver de dónde salió el arma y se topó con Kabuto mucho mejor de lo que esperaba. El jutsu que hizo debería haberlo roto, si no es que asesinado, pero allí estaba el cuatro ojos con una sonrisa desagradable. Estaba sucio, pero ni siquiera parecía tener cortes o moretones. No me esperé un ataque como ese, dijo el peliblanco. Sabía de tu fuerza, pero debo decir que estoy asombrado y confundido por el que puedas hacer ninjutsu Suiton. Soy una Sannin, eres un idiota al no esperar que supiera ninjutsu, se burló Tsunade. Supongo que el estar pegado a la entrepierna de Orochimaru no te ha permitido ver más allá de lo que te dice. La serpiente se rió, no así Kabuto, que solo frunció el ceño molesto por lo que estaba implicando. Parece que aún posees esa lengua viperina Tsunade, dijo Orochimaru. Siempre fuiste tan vulgar cuando estabas molesta, aunque trataste de esconderlo bastante bien de Dan. Escuchar el nombre de su novio de la boca asquerosa de Orochimaru solo la molestó más. Regresó a ver a Kabuto cuando comenzó a hacer sellos de mano rápidamente. Esos sellos, bisturí de chakra, pensó estrechando sus ojos. Entonces es un medio, eso explica por qué está tan bien después del ataque que recibió. Será mejor tener cuidado, especialmente hay que tener cuidado de los venenos, más aún con Orochimaru en medio de esto. Orochimaru llamó su atención y al mismo tiempo Kabuto desapareció en una explosión de velocidad. A duras penas pudo levantar su guardia, pero eso no evitó recibir el bisturí en su hombro. Sintió como su músculo era cortado, la piel no sufrió ningún cambio, pero le costaba mucho más levantar su brazo derecho. Usó chakra rápidamente comenzando a curar el músculo. Era más lento que usar ninjutsu médico. Lastimosamente eso estaba descartado cuando estaba en medio de una batalla. Para asombro de Kabuto, la rubia comenzó a hacer los mismos sellos y pronto sus manos brillaban con bisturí de chakra, y aún más sorprendente era el no podía ver ningún desperdicio de chakra. Es la mejor ninja médico después de todo, pensó Kabuto frunciendo el ceño. Se lanzó al ataque una vez más, los puños envueltos en energía chocaron repeliéndose. Un sonido parecido al que se hacía cuando dos espadas chocaban se producía cada que sus manos se acercaban lo suficiente, pero nunca llegaron a tocarse. Estuvieron chocando por un par de minutos antes de que la fatiga de Tsunade la hiciera trastabillar. Kabuto se aprovechó tocando el muslo y las costillas del lado izquierdo.
Tsunade gritó de dolor y pateó al peliblanco, alejándolo para poder hacer un diagnóstico. Maldición, tiene un muy buen control y una precisión que ni siquiera yo podía presumir a su edad. Revisó rápidamente su cuerpo dándose cuenta que cortó su músculo dorsal izquierdo, así como el abductor del mismo lado. Curar el hombro ya era lo suficientemente malo, tenía 3 músculos resentidos y el cansancio estaba pasándole factura. Escucho como Kabuto se lanzaba a explicar algo que ya sabía y no le interesaba, ni bien cerró los ojos se lanzó al ataque, golpeó con fuerza el cuello en un punto que los pondría en igualdad de condiciones. Mandó una descarga eléctrica que alteró su sistema nervioso completo, eso sí había logrado apuntar al lugar correcto, de otro modo solo una parte del mismo fallaría. Sonrió cuando vio la sorpresa en el rostro del 4 ojos, debía ser desesperante no poder moverse, porque cuando pensaba en mover una parte de su cuerpo su cerebro mandaba la señal equivocada. Mientras el mocoso trataba con su problema hizo un par de sellos y sus manos comenzaron a brillar de color verde, colocó la izquierda en su hombro derecho y la derecha en sus costillas izquierdas, sintió el alivio cuando comenzó a curarse más rápido, pero mantuvo sus oídos enfocados a Orochimaru por si decía atacar. Se alarmó al sentir el peligro, abrió los ojos y se encontró con un kunai a 1 metro de su cara, se inclinó hacia un lado, pero sintió el corte en su mejilla. Se tensó enseguida y sintió un escalofrío cuando sintió la sangre escurrir por el corte, el ninjutsu médico desapareció de sus manos y terminó arrodillada a punto de lanzarse a gritar del terror. Los recuerdos de Dan tirado en el suelo embarrado de sangre comenzaron a nublarle la vista. La visión desapareció cuando sintió el golpe en su pecho y enseguida comenzó a tener problemas para respirar, levantó los brazos protegiéndose de la patada, pero aún así fue mandada a volar. Pudo ver la sonrisa burlona de Kabuto y se preguntó cómo se había recuperado tan rápido de lo que le había hecho. Sus manos brillaban nuevamente de azul, se lanzó a toda velocidad hacia Tsunade, pero antes de que llegara un destello negro con rojo cruzó por en medio de los dos, abriendo una zanja en la tierra y por poco le saca un brazo al peliblanco. No te enseño tu mami que a las mujeres no se las toca, dijo una voz justo encima de Tsunade. La rubia levantó la cabeza con dificultad solo para asombrarse con lo que estaba viendo. Ojos cuando recibió el golpe y fue mandado a volar hasta chocas con una piedra y destrozarla también, tu mocoso. Esa es la actitud que espero de alguien que va a liderar a Konoha, interrumpió Naruto, espero que no se te olvide esa furia, esa chispa, porque de otro modo siempre serás una vieja bruja. La rubia abrió la boca cuando se dio cuenta de algo, la sangre, su mano estaba embarrada de ella y aún así su cuerpo no estaba paralizado, ¿yo cómo es? Eres un médico, respondió Naruto, no le puedes tener miedo a la sangre, no realmente, solo necesitabas superar la imagen que te causaba miedo. Le sonrió más cálidamente lo que la sorprendió ya que siempre estaba sonriéndole con desprecio o burla. Ahora puedo ver lo que Jiraiya me dijo, ahora puedo ver por qué está enamorado de ti. La rubia se sonrojó y comenzó a tartamudear, el pervertido había intentado espiarla en los baños cientos de veces desde que era un niño, pero de eso a estar enamorado de ella aún así, dudaba que Naruto le mintiera, no parecía ser del tipo de hacerlo o poder para el caso. Orochimaru frunció el ceño al ver a Tsunade recuperarse de su fobia, vea como lo vea estaba en desventaja. Kabuto, llamó, estaba cerca de donde la Sannin enteró a su subordinado, necesitamos algo más de poder. Y una forma de escapar mucho más sencilla de ser necesario, sí Lord Orochimaru, dijo el peliblanco con dificultad. Realizó rápidamente los sellos para una nueva invocación, Jiraiya y Tsunade se dieron cuenta enseguida de los que pasaba y lo copiaron, Kuchi-io no Jutsu. Gritaron los tres al mismo tiempo. 3 enormes nubes de polvo se presentaron y de ellas salieron 3 gigantescos animales, las 2 serpientes antes invocadas parecían gusanos a un lado de estos 3, Manda jefe de las serpientes, Katsuyu jefa de las babosas y Gamabunta jefe de los sapos. Los 3 Sannin se quedaron viendo intensamente, Manda y Orochimaru, Katsuyu y Tsunade, Jiraiya tienes un pañuelo creo que sé, me escapan las lágrimas por esta emotiva reunión. Orochimaru ¿por qué me has con? Los gritos de Manda fueron silenciados por una nueva nube de humo gigante. De la nube salió Naruto sonriendo, nos permiten entrar a la fiesta, murmuró altanero, estaba de pie en la cabeza de un gigantesco dragón de Komodo, les aseguro que podemos ofrecer un buen espectáculo ¿cierto Tokageten? El enorme dragón estaba repleto de cicatrices, tenía 2 espadas atadas a la espalda con unas tiras de cuero y similar a Gamabunta fumaba, pero en este caso era un puro enorme. Naruto por fin pudiste convocarme, dijo el dragón con una voz ronca y gruesa, sus ojos violetas recorrieron a las otras 3 invocaciones, ya veo, Manda, Katsuyu y Gamabunta, esto parece interesante. Lady Tsunade ¿quién es el niño que logró invocar a Tokageten? Preguntó Katsuyu alarma e impresionada.
Ese es Naruto. ¿Por qué? Esto se volvió peligroso, dijo Manda con molestia. Orochimaru, será mejor salir de aquí, estamos en inferioridad numérica y dudo mucho que podamos contra Tokageten. Los tres Sannin miraron al enorme dragón de Komodo, preguntándose por qué demonios los ponía nerviosos. Es porque él es posiblemente el más viejo y experimentado de todos nosotros, dijo Gamabunta. Él ya estaba peleando cuando nosotros éramos unos bebés, y mantenerse al frente de los dragones de Komodo no es fácil. Orochimaru revisó a todos sus adversarios y asintió. No esperaba de ningún modo que Naruto también tuviera un contrato de invocación, maldijo por lo bajo. Enfrentarse a sus ex compañeros era una cosa, enfrentarse a ellos y a una invocación de la que no tenía información al mismo tiempo era otra completamente distinta. Están de suerte, parece que consiguieron superarme esta vez, no esperen que los deje vivos una segunda, dijo Orochimaru extendiendo su brazo hacia Kabuto. Espero 200 vidas humanas como pago, Orochimaru, o te comeré a ti, murmuró Manda ya previendo la convocación inversa. No podemos dejarlos partir, gritó Jiraiya, pero no sirvió de nada. La invocación inversa tuvo lugar y Manda desapareció junto con Orochimaru y Kabuto. Maldición, planeaba acabarlo aquí de una vez por todas. Lástima, Naruto, convócame una vez más cuando estés en problemas, he estado esperando luchar contigo. Tokageten desaparición en una nube de humo, siendo seguido por Katsuyu y Gamabunta con sus respectivas despedidas. Jiraiya siguió quejándose por un tiempo hasta que Naruto decidió callarlo. Vele el lado bueno, conseguimos a la vieja bruja, incluso superó su fobia. El pelirrojo no terminó de hablar cuando estaba volando por el cielo producto de un poderoso golpe de Tsunade. La rubia regresó a ver hacia su compañero Sannin. El pervertido dio un paso atrás y levantó sus manos con gesto apaciguador. Voy a quitarle de la cabeza ese apodo, así tenga que matarlo y regresarlo a la vida, gruñó Tsunade.